Cada día nos estamos enfrentando a nuevas situaciones y estas situaciones nos hacen preguntarnos qué tanto nuestro cerebro está entrenado para enfrentar, acompañar, gestionar estas situaciones que nos causan estrés, ansiedad, muchas veces llegan ataques de pánico y cómo la vida, tanto escolar como la vida social, como la vida de familia, ha dejado de percibir el cerebro como una forma o un órgano que se debe entrenar adecuadamente para que podamos hacer este tipo de respuestas asertivas a las situaciones y nosotros podamos vivirlas en plenitud. Hoy vamos a hablar este tema de cómo entrenar nuestro cerebro y va a ser nuestro primer programa. Y para acompañarnos tenemos a Cecilia Jiménez, mi compañera de Londres. ¿Cómo estás, Cecilia? Para los que no Buenas te noches. conocen. Como saben, Cecilia es psicóloga experta en el tema y hoy nos acompaña un colega amigo que se llama Juan Salinas. Juan está aquí en Cali también y Juan es educador bilingüe y también está especializado en el tema de neuroplasticidad y asesor de inteligencia artificial. Entonces, frente a este panorama que nosotros hoy nos vamos a enfrentar acerca de cómo entrenamos el cerebro, ¿qué sería lo primero que nosotros tendríamos que abordar para decir, vamos a hacer el paso para entrenar este cerebro que tengo en este momento, en el que la vida me está llevando a cambios de usar la inteligencia artificial, que astrológicamente estamos cambiando de situaciones, de trabajo, vivir duelos, por ya comenzar a hacerlo de una forma diferente? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Cecilia? Bueno, para empezar, yo creo que lo más importante es entender que el cerebro tiene una misión en nuestra vida. Y la misión del cerebro es que sobrevivamos un día más. ¿Qué significa eso? Que al cerebro no le interesa que estés feliz, que tengas demasiado éxito, que evoluciones individualmente. Al cerebro lo que le interesa es que estés vivo. Y es que en este proceso evolutivo de la humanidad lo que ha sucedido es que de alguna manera, en algún momento, el cerebro se ha quedado atrás. ¿Qué significa eso? Que no le alcanza para sostenernos en la nueva vida que tenemos. Y es que esta vida es acelerada, es compleja y cuando entendemos que el cerebro no está a la par, es como tener un carro viejo, Juan. Es como tener una computadora vieja. Necesitamos reprogramarla todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre va a ir y usar los programas más antiguos y eso nos va a generar un retroceso y una limitación en la vida. Y estas limitaciones que nos traen a la vida es justo lo que diferentes autores hoy nos han propuesto. Tenemos inicialmente a neurólogas como Ana Ibáñez, que nos hablan en su libro de cómo entrenar nuestro cerebro, o Nazaret Castellanos, que nos hablan en varios libros. Su último es El puente donde habitan las mariposas, o el de Javier Muñoz, Domino mi mente o controlo mi vida, y este último que nos trae Juan sobre piensa rápido, piensa despacio. Entonces, Juan, ¿nos querés comentar un poco cómo eso de al momento de llegar a una situación nueva, qué debemos hacer o qué nos propone este autor acerca de pensamos rápido para estar en sobrevivencia o pensamos lento para comenzar a vivir? Bueno, este libro fue escrito por Daniel Kahneman, que es un premio Nobel en economía. Lo que me parece muy interesante de este libro es que es basado mucho en experimentos que él realiza sobre muchas personas. Em, Respecto a la pregunta, pues el libro habla básicamente de que nosotros manejamos dos sistemas. Cuando enfrentamos una situación nueva, podemos asumir o usar uno de estos dos sistemas. El libro llama, o el autor llama a uno de estos sistemas el pensamiento lento y al otro el pensamiento rápido. Bueno, curiosamente yo pensaba cuando leí este libro que el libro me iba a ayudar a pensar más rápido, pero resulta que no. ¿Por qué? Porque este pensamiento rápido lo que hace es que nosotros cuando nos enfrentamos a una situación y queremos salir rápido de ella,
lo que hacemos es mirar, como decía Ceci hace un momento, usamos los programas antiguos que tenemos ya programados y en base a ellos tomamos esa decisión lo más rápido que se pueda para no estresarnos. ¿Qué pasa con el pensamiento lento? El pensamiento lento lo que propicia es el tomarnos un tiempo para reflexionar, para meditar, para comparar las diferentes opciones, para proyectarnos a futuro, para deducir, para analizar. Y entonces la decisión que tomamos toma un poco más de tiempo, pero es una mejor decisión porque tomamos más variables. Eso implica que necesitamos, además de tiempo, enfocarnos en eso que estamos enfrentando en ese momento. Entonces, en el día a día, no nos damos cuenta, pero a veces usamos más el sistema rápido que el sistema lento, lo cual puede conllevar a que tomemos decisiones que no son muy acertadas y de las cuales podríamos arrepentirnos después. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando nos salen esas propagandas, cuando estamos navegando y nos salen esas propagandas, que uno dice, ay, mira ese bolso tan hermoso, quiero ese bolso o quiero ese computador. En mi caso, que soy profesor de informática, qué computador más interesante, más potente. Y entonces, si tomo una decisión rápida, pues bueno, tengo dinero ahí, uff, hagámoslo. Mi tarjeta de crédito está disponible, tengo cupo, comprémoslo. Uso el sistema rápido, me dejo llevar por una emoción, pero si uso el sistema lento y entonces analizo, bueno, yo realmente necesito ese artículo, ay, es bonito, pero ya tengo otro que es funcional, me sirve para mi día a día y yo creo que no necesito más. Entonces, la invitación de este libro es a que tomemos unas decisiones más sopesadas, con más tiempo, lo cual nos se va a traducir en un mejor beneficio para nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo que yo destaco de ese libro para nuestra propia vida. Y esto de pensar rápido o de pensar lento, como tú lo decías, Juan, puede causar en nosotros diferentes tipos de situaciones. Una de ellas primero es el miedo. ¿Ok? El miedo al cual nosotros estamos ahí todo el tiempo latente con ellos. Y este miedo, muchas veces las personas dicen, hay que vencer el miedo en una situación nueva. Hay que sobrepasar el miedo. Hay que ir contra el miedo o hay que evitar el miedo dentro de esta parte. Pero nos damos cuenta que de acuerdo a la neuróloga Ana Ibáñez, ella nos comenta de que el miedo hay es que atravesarlo y que en ese atravesar el miedo es el que nos va a permitir a nosotros entrenar el cerebro de una forma completamente diferente. Entonces, esto que nos has traído, Juan, vamos a desmenuzarlo, ¿te parece? Vamos a ponerle como diferentes pautas para poder darle como que y hacer una minería dentro de lo que nosotros nos trae. Esta parte del miedo nos puede producir dos cosas. Una de ellas es el estrés y otra de ellas es la ansiedad. Pero el estrés y la ansiedad son completamente diferentes y podemos abordarlas de maneras diferentes. ¿Nos puedes comentar un poco, Cecilia, las diferencias entre el estrés y la ansiedad, por favor? Claro que sí. Como vamos a tratar de que en este capítulo sea muy práctico, lo que nosotros tenemos que entender es que genera nuestro cuerpo, porque tanto, si bien el estrés es un activador que nos facilita y nos pone en una energía, en una dinámica que es necesaria para responder de manera rápida, eficiente, pero nunca olvidemos esto, en situaciones que estamos en peligro. Entonces, un poquito de estrés, ¿qué hace? Nos activa para correr, para huir, para defendernos. Pero el tema es que ese estrés no puede ser constante porque lo que hace es dañar nuestro organismo, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de ansiedad, el proceso es mucho más amplio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene que ver más con los pensamientos que tenemos respecto a cómo vemos la realidad. Si bien el cerebro viene a ser
como decíamos, el computador no tan actualizado, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando estamos en ansiedad, a ese computador lo estamos alimentando de muchas ideas negativas, tristes, ineficacia, poca seguridad, etcétera. Entonces, la alimentación de nuestro cerebro arcaico que quiere salvarnos cada día de los peligros, siempre va a enfocarse más a la parte negativa. ¿Por qué? No porque es aburrido y negativo en general, sino porque quiere protegernos. Es un viejo padre, ¿no? Que te dice no salgas a la calle, que mejor quédate en casa. ¿Por qué? Porque reduce la ansiedad también y la actividad cerebral, ¿no? Porque si nos mantenemos quietos, estáticos y calmados todo el tiempo y no nos activamos, pues ¿qué sucede? No usamos tanta energía diaria. Entonces, desde el enfoque del cerebro, es un día más de vida, es un día más con combustible. Pero ¿qué sucede? Nosotros, comprendiendo que nuestro cerebro ya no está capacitado y ya no nos va a ir de la mano, lo que tenemos que generar son ideas, pensamientos y también ir hacia adelante, marcar pasos poco a poco. Es decir, cuando mentalmente, no sé, tenemos una charla y en la charla nos genera estrés y ansiedad previa porque creemos que nos va a ir mal, lo que nosotros tenemos que hacer de manera automática es pensar que en imágenes que generen en nuestra cabeza y por tanto informemos al cerebro que vas a ir bien. Imágenes donde hemos tenido pequeños éxitos, imágenes de cómo eso va a acabar. Y como esa información está viniendo para compensar esa negatividad que tenemos siempre, digamos, de manera automática, lo que vamos a lograr es un balance y ese balance nos va a permitir que podamos ir adelante. ¿Por qué? Porque el cerebro se va a calmar. Otra estrategia súper importante, tanto en el estrés como en la ansiedad, es la respiración. ¿Por qué? Porque cuando respiramos de una manera calmada, estamos informando que la situación no genera peligro y por tanto, ¿qué sucede? El sistema nervioso se relaja. Y cuando el sistema nervioso se relaja, nosotros tenemos una pequeña posibilidad de poder asumir la acción desde un lugar de calma. Y cuando tenemos calma, tenemos la capacidad de pensar más claramente. Genial esta explicación que nos traes y gracias por esta mirada. Dando un poco más de profundidad, porque cuando te escuchaba pude acordarme de dos cosas completamente importantes, bueno, de varias, pero vamos a trabajar un poco más esta parte del estrés. De acuerdo a Ana Ibáñez, nosotros tenemos dos tipos de estrés. Uno que se llama euestrés. Este euestrés es aquel en el que yo puedo sacarle provecho al estrés. ¿Ok? Y es el indicado para nosotros poder resolver esta situación. Y el otro es el diestrés. Este diestrés es cuando entramos, como decías tú, Cecilia, a esta parte de negativismo, de frustración o de lo que hablaba Juan, decir que pienso rápido en que mi cuerpo lo paralizo, mis músculos se tensionan, comienzo a respirar más rápido y quiero como resolverlo todo inmediatamente dentro de este proceso. Y el estrés se produce frente a una situación o una causa conocida o una situación conocida. Pero como bien lo decías tú, Cecilia, es necesario, el estrés es necesario para yo poder hacer un papel de transformación. Y una de las cosas que también comentabas acerca de la ansiedad, y en esto voy a traer dos autores de los cuales estábamos leyendo, que decíamos, por ejemplo, Javier Muñoz habla que cuando estamos en un proceso, ya sea de estrés o de ansiedad, podamos hacer como una especie de esquizofrenia, poder sacar a nuestro cerebro afuera y decir, este es mi maestro o esta es mi empresa, la que me está causando el estrés, esta es la situación que me está causando estrés. Y por otro lado, Ana Ibáñez nos habla de decir, saque su cerebro y vea al niño.
al niño que está ahí asustado. Entonces, frente a la empresa y frente al niño, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué como persona le voy a dar a cada uno? ¿Qué conocimiento tengo que le puedo dar a cada uno para que así se pueda resolver de la mejor manera? Una de las diferencias de la ansiedad con el estrés es que la ansiedad, como bien lo decías tú, Cecilia, se puede presentar en momentos de calma. Así que mucho ojo, porque ese niño asustado que está allí, y si yo lo ignoro, y si yo digo, tengo ansiedad, pero sigo haciéndole, tengo ansiedad y busco distraerme, tengo ansiedad y me tomo una pasta o me tomo algo y no lo estoy resolviendo, en los momentos de calma es cuando él aparece y dice, hola, aquí estoy, por favor, mírame, aparece, y son momentos donde estás conduciendo o estás en cine, o estás en un lugar de una fiesta y se dispara. Pero se dispara con el objetivo de que tú lo puedas atender dentro de este proceso. Y justo eso es uno de los que más nosotros trabajamos en el área educativa, cuando estamos trabajando temas nuevos, cuando estamos ante situaciones nuevas y entramos como que, ¿qué hago? ¿Genero euroestrés o estoy generando diestrés? En este proceso, Juan, ¿cómo lo podríamos trabajar nosotros con estudiantes basado en tu experiencia? Sí, pues ahí me parece muy interesante la pregunta, porque de hecho hoy en día pues se habla mucho de la neuropedagogía, que es cómo usar pues cómo se usa la neurociencia junto con la pedagogía para optimizar el aprendizaje. Y allí pues hay algo muy interesante allí y es que influye bastante el medio en el cual se encuentra el estudiante. Entonces, si el estudiante se le propicia un medio adecuado en el cual él se sienta seguro y confiado, ¿no? Y esto lo provee, digamos, la figura que lidera la actividad de aprendizaje, que puede ser el docente o un padre de familia, entonces el niño va a estar en una disposición para aprender. Mientras que si está en un entorno hostil, en el cual puede ser que provocado pues por esa persona, o por otras variables, entonces ya es más difícil aprender. Eh, una cosa que me causa mucho a mí curiosidad es ver cómo algunos estudiantes confiesan que con ciertos profesores, pues digamos que ellos responden ante las consignas, tienen que hacer una tarea pues o un trabajo, pero no lo disfrutan, no están disfrutando ese aprendizaje. ¿No? Manifiestan pues, no, ese profesor es muy agresivo, muy bravo, no podemos ni mirar porque ya nos regaña. Entonces, parece que se sienten en un ambiente muy reactivo. Entonces, si uno usa, o si uno mira hacia la neurociencia, pues uno se da cuenta que ofrecer primero que todo este ambiente en el cual el docente ofrece un acompañamiento, en el cual comprende como los principios del funcionamiento del cerebro en el aprendizaje, cómo proveer esas herramientas para que aprenda gradualmente, no con un estrés que se convierta en diestrés, como le están planteando, sino más bien ¿cómo decías, Juan Carlos? Hemoestrés, Euestrés. estrés, que ya es un estrés que el estudiante se siente cómodo y sabe que tiene que esforzarse, pero no llegar hasta el punto máximo de ese aprendizaje, sino que gradualmente se lo va guiando. Entonces, él entra en esa dinámica. Entonces, la relación que yo veo aquí con lo que estamos hablando es cómo en el día a día uno puede hacer que las personas a las que uno les está educando puedan entrar en ese estrés. Se me olvidó, Juan Carlos, disculpa, ¿cómo es que se llama? ¿Estrés? Eustrés, eustrés. Eustrés, yo lo noto por Sí. acá. Listo, entonces veo que es bastante importante como docente llevarlo, pero no solamente como docente. Digamos que uno cuando quiere, como en este caso, exponer un tema ante colegas o ante
diferentes públicos, adultos de diferentes edades, me parece muy interesante como enfocarlos hacia este eustrés, ¿no? Porque digamos, mm, cuando uno estudia pedagogía y se da cuenta de la historia, de cómo en el pasado se enseñaba versus cuál es el objetivo de un docente hoy en día, de cómo enseñar, en el pasado, pues era, uno escucha mucho las historias de que el rejo y que lo golpeaban a las personas, ¿no? Que las personas de antes dicen, no, pues a mí me colocaban una piedra en una mano y otra en la otra y tenía que estar arrodillado una hora ahí porque hice las cosas mal. Entonces como que era un aprendizaje bien como agresivo, como que basado en el miedo, ¿no? Y entonces ya esto lo relaciono con el diestrés. Entonces, ahora nuestra tarea como docentes es mirar cómo hacemos para tratar de provocar ese eustrés, ¿no? Em, eso es lo que veo allí, ¿no? Ese eustrés. Lo otro que me parece interesante, y sigo aquí con la idea de Ceci, es, bueno, como yo soy profesor de informática y estamos hablando tanto de los computadores, el hardware y el software, eh, veo también, o sea, cómo hace uno para tratar su propio cerebro y su software, como decías anteriormente, Juan Carlos, de verlo desde afuera, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago yo para verme desde otro punto de vista, como una tercera persona? Y entonces mirar cuáles son esas estrategias que pueden servirme para no tratarme tan duro por ejemplo, salir de esa dinámica en la cual a veces me dejo coger la tarde y entonces después estoy corriendo con cosas, con mis deberes, o por qué no más bien enfocarme y entonces gradualmente ir haciendo mis cosas, planearlas con anticipación, aprender un tema con tiempo, tomarme el gusto de sentarme y entonces yo cojo y la lectura que tengo preparada, que tengo que alistar para lo que estoy estudiando y tengo que rendir en un examen en una semana, lo hago gradualmente en lugar de estresarme ya al final, justo muy cerca de la entrega, cómo hago mis deberes en la casa, cómo hago para programar lo que debo hacer en mi casa, de barrer, de trapear, etcétera. Entonces me llama mucho la atención cómo se puede hacer para que yo en mi vida cotidiana pueda enfocarme en producirme un eustrés y menos un diestrés que me puede deteriorar interiormente, ¿no? Ese hardware, como decía Ceci, ¿no? Mucho diestrés ya me puede deteriorar, ¿no? Aquí hay dos cosas importantes que tú lo retomas. Y es lo primero para poder entrenar este cerebro, de lo cual nos habla Ani Ibáñez, es poder darnos cuenta que el error es una forma de aprendizaje y no una forma de cohibirme. Entonces, al sentir que voy a cometer un error y que de ahí voy a aprender y voy a tener una situación al final de disfrute, es lo que me va a permitir entrar en un estrés. Y como decía Cecilia, la parte de respirar. Entonces, la respiración en este proceso que tú hablabas de cómo paso de lo rápido a lo lento, también me va a apoyar. Entonces, ya tenemos dos herramientas aquí. Una es resignificar el error y reprogramar en nuestro cerebro el error y poder decirnos a nosotros mismos, sé que estoy cometiendo un error, pero que esto me va a ayudar para esto y que al final voy a tener algo bastante positivo en esto. Cuando yo me estreso por alguna parte, como ya sea por euestrés o diestrés, algo importante que también le podemos decir a nuestro cerebro es el tiempo por el cual vamos a estar estresados. Es fundamental. Entonces, el que yo me pueda decir, sí, tengo un examen, pero solamente va a ser una hora, o esta semana va a ser de tanta intensidad, o estos días van a ser, eso va a ayudar a que el cerebro va a decir, por un tiempo determinado voy a tener estas condiciones, pero que luego voy a entrar a un disfrute, a un relajamiento dentro de esta parte. ¿Ok?
Pero para poder hacer ese relajamiento y poder entrar a otra parte de este eustrés, tenemos que aprender también algo muy importante, que es enfocarnos. Entonces, cuando tú hablabas de que cómo me preparo para el examen, para la exposición, para el trabajo que tengo que presentar, importantísimo es enfocarnos. Ceci, ¿nos puedes hablar de esta importancia del enfoque desde la neuroplasticidad? Claro que sí. En todo caso, el enfoque, el foco, es una de las cualidades más importantes que tenemos para poder lograr cualquier aprendizaje y lograr cualquier meta en la vida. Y hay algunas disciplinas que nosotros podemos incorporar a nuestra rutina que nos van a ayudar. Lo primero que tenemos que hacer, y es bien interesante y simple, es que tenemos que generar una pequeña burbuja, una atmósfera que sea conocida, que sea el tiempo igual. Por ejemplo, podemos generar un espacio dentro de nuestra casa que sea nuestro espacio de estudio, nuestro espacio de concentración. En ese lugar podemos generar elementos que nos ayuden, no en el sentido de que nos ayuden y guíen para enfocarnos, sino que estén siempre de la misma forma. Eso hace que el cerebro se calme. ¿Por qué? Porque está en un lugar conocido y al cerebro le encanta que nada cambie, hasta del lugar. Entonces, si todos los días nos sentamos en el mismo escritorio con las mismas cosas y el mismo lugar, eso al cerebro lo calma y eso nos ayuda a enfocarnos. Ahora, obviamente, el proceso de estar activo y todo en muchas cosas, a pasar a un foco, a un momento de concentración, no es inmediato, pero nosotros también nos podemos ayudar a hacer ese proceso con ejercicios simples. Por ejemplo, estamos en nuestro escritorio o nuestro espacio de estudio y lo que podemos hacer es empezar a observar las cosas que tenemos delante. De repente tenemos un estuche de color rojo y tenemos unos bolígrafos y empezar a describir, ¿no? Este estuche de color rojo, tengo un cuaderno morado. ¿Y qué hace eso? Empieza a hacer que el cerebro se empiece a concentrar en pequeños elementos, mientras nuestro cuerpo en calma, que necesita también un poco de activación para poder hacer ese proceso, empieza a estar en un ritmo, en una frecuencia en la que nosotros vamos a poder empezar a asimilar. Y obviamente ahí también nos ayudan los estímulos externos, por ejemplo, poner una música, que puede ser una música no muy violenta, no muy nueva, que simplemente nos haga el acompañamiento y ayude a generar la atmósfera que todas las veces vamos a volver a poner con los mismos elementos para generar ese hábito. También en el ejemplo nos hablaban de que podías poner una vela aromática, entonces a través del olfato también empiezas a tener señales, información. De la misma forma, para luego poder pasar a un estado de alerta, pero con un foco específico. Y este enfoque específico del que hoy estamos hablando, que es cómo entrenamos nuestra mente, nos podemos dar cuenta que no es un tema nuevo. Es un tema que comenzó en el siglo XIX y que se fue trabajando poco a poco y hoy estamos en el siglo XXI y apenas es que se le está dando como ese realce de cómo entrenar nuestro cerebro. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Que tenemos que darnos tiempo también para entrenarlo, que no puede ser de un momento a otro, no puede ser de una forma abrupta. Entonces, por eso en este programa estamos entrando en esta primera parte, en ese funcionamiento. Y casualmente ese funcionamiento de qué pasa en mi cerebro mientras va pasando por cada situación es lo que nos habla Jill Bolte Taylor en su libro Un ataque de lucidez, una neuróloga que tuvo un aneurisma cerebral y nos comenta en el libro cómo ella se rehabilitó ella misma sabiendo cómo estaba su cerebro y cómo conformaba. Y esto nos lleva a que muchas veces nosotros decimos, bueno, es que hay que dejar de producir adrenalina y vamos a pasar a producir dopamina. Pero
lo decimos muy alegremente. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando a nivel neuronal? ¿Qué es lo que realmente está pasando en este proceso del que Juan hablaba ahorita de en la clase? ¿Cómo lo hago para que mis estudiantes puedan hacer ese paso a paso? Entonces, inicialmente, frente a una situación nueva o un error o algo, yo voy a estar consciente que lo que la primera respuesta neuronal a nivel hormonal va a ser con la adrenalina o la epinefrina. Esta es una hormona que nos prepara, como bien decía Cecilia, a huir, a escapar. El estar yo consciente de que tengo miedo, que voy a escapar, pero que es una inicio de mi cerebro a que voy a dar una respuesta diferente, a dar una respuesta diferente y comenzar a atraer esto de lo que hablábamos ahorita del enfoque, del respirar, del poder hacerlo. Lo que vamos a pasar es a una segunda hormona que se llama acetilcolina. La acetilcolina es la que nos va a dar esa transformación. El que estemos conscientes de esto es el gran momento y el gran avance que hoy en día se ha logrado a nivel cerebral, porque es allí donde nosotros podemos hacer el cambio. Si tenemos el objetivo bien claro, lo que podemos hacer es persistir, ¿ok? Ser resilientes, no ser esclavos, ser resilientes y esta resiliencia me va a llevar a mí a hacer una transformación en mi cerebro, no a llevarme a la frustración. Me lleva a la frustración si entro en estrés, como ahorita lo comentábamos. Pero si entro en eurestrés, saber que voy a entrar en por un tiempo determinado, a que me voy a incomodar, pero tengo mi objetivo claro, que tengo mi empresa, que tengo un producto, que tengo un trabajo, que voy a salir adelante, o que tengo una situación y que en esta situación de enfermedad por el cual me estoy atravesando, que estoy acompañando a un familiar, poder decirme, ok, pues estoy segregando adrenalina, pero que si yo tengo que hacer ese cambio de poder ser, de ese cambio del que hablaba Cecilia, de poder imaginar cosas agradables, de poder decir, va a haber un futuro mejor, esto va a poder, lo vamos a transitar, ¿cómo me quiero transitar este momento? Es lo que nos va a dar el regalo final. ¿Y cuál va a ser el regalo final? La dopamina, que es lo que tanto nosotros queremos como entrar en esa parte de tranquilidad. Y en esa etapa de tranquilidad sí ya podemos tener un aprendizaje. Entonces, a lo que estamos llevando a las personas que nos están siguiendo es que estos momentos de estrés positivos lo puedan vivir de la mejor manera, sabiendo que es una respuesta neuronal. Justo cuando yo leía esto y al inicio, cuando estábamos antes del programa, yo le comentaba a Cecilia y a Juan, me estoy viviendo este proceso, pero también me estoy acompañando en este proceso, en cómo lo voy a realizar, en cómo lo quiero realizar, quién quiero que me acompañe. Y es allí justo donde los docentes, terapeutas, todo el equipo médico, todo el entorno familiar es donde podemos apoyarnos mutuamente para que este momento pueda pasar de adrenalina a acetilcolina, a dopamina, pero ese tránsito no lo podemos evitar. Antiguamente me quedaba en adrenalina, o muchos aún se siguen quedando en adrenalina si no entrenamos nuestro cerebro. Pero entrenándolo es como podemos hacer ese salto y por eso todo lo que estamos hoy escuchando sobre estos programas de neuroplasticidad. Un punto importante que nosotros debemos tener en cuenta es que ahora todos somos alumnos, como le decía a Ceci y a Juan antes de comenzar el programa. Ahora todos estamos con una situación nueva que se llama inteligencia artificial. Y que esta inteligencia artificial nos está llevando como que la uso, no la uso, como la uso, no use la inteligencia artificial como Google. Entonces, muchos estamos entrando como que en un cambio de... Y que hay que usarla, no hay que usarla. Si la uso, me quedo, no. ¿Qué tan avanzado estoy? Me estoy siendo retrógrado. Juan, tú como asesor de inteligencia artificial, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, ahí, pues antes de seguir, a mí me parece muy interesante cuando Cecilia habló de resignificar el error, ¿no? Pues yo soy profesor de informática y a mí me parece interesantísimo cómo el error es una estrategia interesante
para que el estudiante aprenda, porque a veces se tiene miedo a equivocarse porque pues nos van a poner una mala nota. Pero cuando entendemos que el error es importante para aprender, pues en mi caso, los estudiantes aprenden a programar y la mejor forma para aprender a programar es mirar dónde están mis errores. Y cuando ubico el error y lo corrijo, entonces aprendo. Miro que allí no va esa variable o me faltó una instrucción allí para que funcionara. Me parece muy interesante cómo usar el error para el aprendizaje es una estrategia interesante y que no es como para uno tenerle miedo, sino que a través de él se puede aprender mucho más. Entonces, como a través de la vida también se puede dar esto, ¿no? De yo asumir el error desde un punto de vista distinto en el cual estoy aprendiendo, más que castigarme porque, cometí este error. No, qué tonto que soy, ¿no? Que a veces yo lo escucho muchísimo en muchas con los amigos, con la familia. Uno se equivoca y dice, ay, pero tan tonto que soy. Y no, pues el error es parte como de la experiencia humana, va con nosotros a todos lados, ¿no? Del aprendizaje. Y bueno, entonces me parece muy interesante el tema de cómo intervienen las hormonas allí. Respecto a la inteligencia artificial, hoy en día pues han habido muchos debates, han existido muchos casos interesantes de cómo los estudiantes han hecho trampa en algunas instituciones, como instituciones tan reconocidas como el Cambridge y otras universidades han tenido que abordar esa temática de una forma tan repentina y tan urgente dado que de un momento a otro los estudiantes empezaron a usar inteligencia artificial y es una herramienta que te hace ensayos, que te crea presentaciones, que en mi caso crea el código de cero a experto en un momentito y te explica cómo hizo el código y cómo van las variables y cómo es el flujo del código. Em, y hoy en día, digamos que está muy en boga cómo se hace para usar esa inteligencia artificial, cómo hacemos para llevarla a las aulas, ¿no? Y algo que me parece interesante es que hay muchos autores hoy en día, doctores en educación y diferentes actores que se relacionan con el ámbito educativo que hablan con preocupación acerca del tema, ¿no? Y es que parece ser que como la inteligencia artificial hoy en día nos da las respuestas tan precisas, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos nos da respuestas muy acertadas, parece que el ser humano en el futuro estaría como dejando de usar su cerebro, ¿no? Como que, bueno, ya no tengo necesidad de analizar tanto porque la herramienta me arroja un resumen del libro que me quiero leer, me arroja un mapa mental, me arroja una presentación visual o me arroja hasta un podcast de ese libro. Entonces, ¿cómo se hace hoy en día, no? Entonces, el llamado que hacen muchas personas, muchos expertos en el tema, es el que usemos la inteligencia artificial, pero no para reemplazar la capacidad cognitiva, sino más como una herramienta que nos ayude a impulsar y a mejorar ese aprendizaje, ¿no? Como si fuera una extensión de nosotros mismos. Y aquí digamos que me gusta mucho la analogía de los samuráis, ¿no? En el pasado, la espada del samurái era, digamos, un elemento muy importante y de misticismo, ¿no? La espada, ellos la concebían como una prolongación de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, los diversos ejercicios y hasta la filosofía que había alrededor del uso de la espada era cómo usar con honor y con sabiduría esa espada, ¿no? Cómo hacer para realmente eh, defender a mi apoderado, defender a mi rey, al emperador, cómo defender al oprimido. Entonces tenía toda una filosofía, pero básicamente era cómo yo uso esa herramienta no para matar, sino para defender y en ocasiones simplemente para mostrar la habilidad. Hoy en día la inteligencia artificial sería como esa herramienta que más que una espada sería como una navaja multiusos. ¿Y cómo hago yo para que no afecte, digamos, lo que yo aprendo, lo nuevo, sino cómo hago más bien para mejorar ese aprendizaje y tal vez para hacerlo más
de pronto más eficiente o más efectivo en mi día a día, ¿no? Entonces, es el caso también de los desarrolladores de hoy en día, ¿no? De las personas que hacen software. Em, Hasta hace unos años, unos 3 o 4 años atrás, pues ser desarrollador de software, había mucho esta diferencia entre el backend, el frontend, que el backend es el que se preocupa por las bases de datos y guardar la información de la empresa, mientras que el frontend es esta persona que hace páginas web hermosas y hace todo lo visual, lo gráfico, lo interactivo. Pero hoy en día ya se dice que debido a la inteligencia artificial, ya esos roles se pierden. Ya más bien se necesita una persona que entienda tanto del front-end como del back-end. O sea, una persona que sepa usar esa herramienta, pero usando su análisis, su deducción, su aplicación, cómo hacer para que ese programa que estoy generando con esa inteligencia artificial realmente cumpla con los requisitos que se están solicitando, cómo hago yo para modificarlo, para hacer pequeños ajustes. Allí yo necesito analizar, necesito tener una visión del negocio de la empresa. Entonces, se necesita ya, digamos, no tanto la parte mecánica de crear un software, que digamos que eso era lo complejo, pero hoy en día ya la inteligencia artificial lo hace y ahora se necesita del ser humano, es que aprenda, que use sus habilidades mentales, entienda cómo funciona la herramienta y cómo la aplica de forma adecuada. Entonces la tendencia hoy en día con la inteligencia artificial es a eso, a que los nuevos estudiantes que están incorporando esta tecnología usen su capacidad de innovación, de creatividad, de pensamiento crítico en base a la tecnología, ¿no? Entonces, ya cómo hago para ayudarme de esa inteligencia artificial, pero sin dejar de lado usar estas habilidades que son muy del ser humano, ¿no? Entonces, yo pienso que nos invita mucho a dejar a un lado, de pronto, no sé qué tan fuerte suene esto, pero hay un personaje que habla mucho de la mediocridad y es como, o más bien, dejar la mecanicidad, ¿no? De, bueno, tengo que hacer esta tarea de español, entonces la voy a transcribir acá para aprendérmela de memoria porque eso ya no sirve, sino que ahora ponerle un sentido a lo que estoy haciendo. Entonces, más bien pienso que va como por ese camino. ¿Cómo le doy sentido a lo que necesito hacer y cómo me ayudo de la inteligencia artificial para que me conduzca o para que a través de ella alcance ese propósito, ese sentido que estoy viendo yo como ser humano y como un líder, como una guía? Como decir, bueno, yo guío a la inteligencia artificial para que vamos en este camino y encontremos esta solución, ¿no? Entonces, por allí pienso que es el camino. Es decir, vamos nuevamente a las habilidades y competencias de Gartner, que siempre nos hablaba de competencias superiores, de habilidades medias y de habilidades completamente altas. S- No podemos dejar de despedir el programa sin mirar cuál es el reto que hoy también nos está llevando. El objetivo de hoy era hacer un primer abordaje sobre cómo podemos entrenar nuestro cerebro y esto que nos trae Juan, como que qué es lo que nos están pidiendo en las escuelas o qué nos están pidiendo también en nuestro trabajo acerca de qué se espera. Y también de lo que hablaba Cecilia, bueno, y qué también vamos a hacer con nuestras vidas, cómo nos las vamos a respirar en eso. Hay otros autores que diferente a lo que hemos señalado en el día de hoy, hablan un poco más acerca al enfoque psicológico y emocional de cómo poder hacer este proceso y cómo desarrollar estas nuevas habilidades en el cerebro, del cual estaremos hablando en un futuro programa. Así que no queda más que despedirnos y bueno, Ceci, te doy la palabra para que puedas cerrar tu ponencia en el día de hoy. Bueno, en esta ocasión me voy a despedir con una frase que me parece maravillosa y que dice, el mayor acto de inteligencia no es tener la razón. El mayor acto de inteligencia es saber cuándo estamos equivocados y detenernos. Entonces, todo lo que viene para adelante es un desafío y lo más importante es que estemos atentos
a qué pensamos y por qué. Un gusto, Juan, a los dos Juanes, y ya nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos desde allá, desde la madrugada de Londres. Y bueno, desde acá, desde Colombia y Cali, te deseamos que tengas un feliz descanso dentro de eso. Juan, ¿cómo vas a cerrar tu frase en este día? Bueno, a ver, primero que todo, pues muchas gracias por haberme invitado a este live. Realmente yo aprecio mucho lo que ustedes están haciendo, Juan Carlos, Cecilia, me parece súper interesante estos temas. Em, y de mi parte, pues no tengo una frase preparada, pero eh, yo pienso que cómo podemos hacer para utilizar mejor las herramientas que tenemos hoy en día al alcance de la mano para ayudarnos a nosotros mismos y cómo hacer para ayudar también a la persona que está cerca de mí, ¿no? En mi caso, mis estudiantes, pero también mis familiares o las personas que están es muy cerca de mí, ¿no? Mis amigos. Entonces, hago como ese llamado a reflexionar. Digamos que una cosa que me parece muy interesante es, y lo digo pues por el libro del cual estamos hablando de pensar rápido, pensar despacio, me parece muy importante la invitación a reflexionar más acerca de nosotros mismos, de lo que hacemos, para dónde vamos, dónde estamos y para dónde vamos, ¿no? Entonces, me quedo con eso, con el llamado a reflexionar un poco más. Bueno, genial tu aporte y gracias a los dos por estar acá. Yo les invitaría a decir, respiren, pensemos lento, ¿ok? Y sobre todo, cómo este nuevo entrenamiento cerebral nos va a generar una mayor autoestima y un mayor amor propio a nosotros mismos. Así que tengan todos una feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Gracias.